Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Acompáñeme rápidamente con unos textos que tengo aquí en pantalla y como son de diferentes lugares de la Biblia, si usted toma nota, le sugiero que en este momento tome su libreta de apuntes y va escribiendo las citas bíblicas, pero además me acompaña a leer en pantalla. Es más, tomen asiento por favor para que estén cómodos. Primer texto, Mateo 6:33, son palabras del Señor Jesús. Él dijo: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué estaba hablando? De todo lo que la gente se preocupa, la comida, la bebida y el vestido. En Lucas 17:21, el Señor Jesús mismo dice: nunca podrán decir aquí está o está allí, hablando del reino de Dios, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En Romanos 14:17 el apóstol Pablo dijo: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, también el apóstol Pablo escribió: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, dice, está hablando Juan: después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, gloria a Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y mire esto, y reinarán con Él durante 1000 años. Incline un momento su cabeza, por favor. Padre Celestial, invocamos el Espíritu de tu Hijo, y en su nombre nos acercamos para suplicar que vengas con tu gracia para alimentarnos a nosotros que somos tu pueblo. Dios de toda bondad y de toda consolación, tu palabra es perfecta y tu palabra nos produce perseverancia, pero además tu palabra nos hace sabios para la salvación. Y yo te ruego, Señor, que a esta hora el corazón y la mente de todos mis hermanos tenga disposición para aprender, para atesorar en su corazón, pero además para vivir de la manera que tú eres digno de que vivamos. Oro a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Hace 15 días comencé un tema que he titulado Buscando el reino de Dios y su justicia. Y hace 15 días estábamos diciendo por lo menos 3 cosas. Dijimos, ¿qué es el reino de Dios? A manera de resumen les diré, el reino de Dios es un lugar real. Es un reino que existe, que tiene características geoespaciales que demuestran que es tangible. En términos de ese reino existente, ese reino como tal no está aquí en la tierra todavía. La Biblia señala que algún día descenderá del cielo la ciudad celestial donde Dios establecerá su reino. Para eso leímos algunos textos en Hebreos, por ejemplo en Hebreos capítulo 11, del 13 al 16, Hebreos 12, 22 al 24, y Hebreos 12 y 14 que me gustaría leer en esta mañana, dice: por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad,
Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, observe eso, ese reino no está acá, sino que buscamos la ciudad venidera, y ya en Hebreos habíamos leído que esa ciudad está en el cielo. Abraham miraba esa ciudad como una ciudad mejor, y la Biblia dice que esa ciudad se llama la Jerusalén celestial. Sin embargo, el Señor Jesús nos va a decir que en el presente el reino de Dios está entre nosotros. Y para eso, Él, por medio del evangelista Lucas, que además era médico también, permitió que quedaran escritas las siguientes palabras. En Lucas 17:20 dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y Él le respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Y les decía que el sustantivo que usó el Señor Jesús acá para decir que estaba dentro de nosotros, sumado al verbo y al adverbio de lugar, indica que está dentro de nuestro corazón. Cuando una persona cree en Jesucristo el Señor, entonces ahora el reino de Dios habita en ella. Sin embargo, ese reino de Dios habita en él porque esa persona tiene como deseo vivir para Jesucristo. Y Dios entonces empieza a buscar el corazón de esas personas, y en el corazón de esas personas habita el reino de Dios. Pero como dije anteriormente, en el futuro también Dios ha anunciado que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde Él reinará. Luego, en tercer lugar, vimos que el reino de Dios impacta directamente el concepto de renovar nuestra manera de pensar o nuestra mente. Si volvemos a Lucas capítulo 17, 21, Jesús dijo, no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Y Él dice, dense cuenta. Y cuando el Señor Jesús dijo, dense cuenta, lo que dijo fue, despejen la mente, limpien su manera de pensar, abran su entender, renueve su mente. Piensen lo siguiente. Un niño está corriendo por la calle, por la casa, y cuando pasó apresuradamente por un corredor de la casa, tiró un jarrón al piso. En el momento en que la mamá y el papá salieron a ver qué fue ese estruendo, entonces ellos se dan cuenta que gracias a que el niño estaba corriendo, él se ha tropezado y ahora ha caído al piso el jarrón que ellos tanto amaban. ¿Qué le dirán los papás a él? Usted es que no se da cuenta. Usted es que no presta atención. Usted ¿por qué no es cuidadoso? Y cuando está diciéndole el papá y la mamá, dense cuenta, lo que le están diciendo es cambie su manera de pensar, preste atención, transforme sus pensamientos. Jesús aquí está diciendo, dense cuenta, es decir, piensen de la manera correcta. Ya no piensen más que el reino de Dios va a ser instituido, y le está hablando a los fariseos, para que venga un imperio superior que esté basado en el gobierno de Israel, para que todas las naciones se sometan a él. Y Jesús va a decir, el reino de Dios está dentro de ustedes, es decir, en el corazón de aquellos que creen en él. Pero resulta que para nosotros empezar a creer estas cosas, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y dijimos hace 15 días, si queremos renovar nuestra manera de pensar, lo primero que tenemos que entender es que somos pecadores. Con regularidad, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, la gente dice cosas como, es que yo soy tan buena persona, yo soy tan buena gente. Y cuando vienen tiempos de desgracia y dificultad, la gente dice, yo no sé por qué me pasa esto a mí, que soy tan buena gente. No le hago mal al prójimo, no critico a nadie, no robo, no cometo asesinato. ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, no hay nadie entre nosotros que no haya pecado. Somos pecadores. Nuestros pecados nos persiguen, nuestros pecados nos han insinuado cómo actuar en contra de la ley de Dios, y después de insinuarnos empiezan a instruirnos para que le demos placer a nuestra forma pecaminosa en nuestro cuerpo. Recuerdo que hace algunos años atrás, hablando con uno de nuestros médicos, el doctor Cristian, que fue invitado a compartir con uno de nuestros jóvenes, teníamos un tema, cómo decirles que esperen a la sexualidad, cómo decirles que no se apresuren a querer tener sexo antes del matrimonio.
Y una de las cosas que el doctor Cristian me dijo y que me hizo reflexionar fue, mira, pastor, se dice y la gente dice que es que el cuerpo empieza a tener deseos y que por esos deseos la gente tiene que desfogar o tiene que alimentarse de eso que el cuerpo le está pidiendo. Pero quiero que sepas esto, pastor, decía el doctor Cristian, el cuerpo jamás pedirá aquello que no ha probado. Así que cuando alguien no ha probado el sexo, su cuerpo no lo pedirá. Piense usted en esto, ¿a quién le antojaría hoy comerse una deliciosa sopa de espaguetis con cucarachas? A ninguno le provoca porque no la hemos comido. Pero hay lugares, como en Sri Lanka, donde hay un restaurante callejero y han puesto cámaras los mejores restaurantes de Francia porque hay una dama que todos los días llega con una receta nueva y desde Francia están mirando los mejores restaurantes. ¿Qué va a traer esta mañana? Ella cocina en la calle. Un día estaba haciendo una sopa con unos animales que eran cucarachas. A ninguno de nosotros nos provocaría, pero si alguien las ha probado, posiblemente en algún momento se va a antojar y las va a comer. Nuestro cuerpo entonces recibe insinuación para pecar y después de pecar, entonces el pecado mismo empieza a insistir que profundice en conocer más el pecado. Queridos hermanos, somos pecadores. De ahí que pecados como la inmoralidad sexual hace que la gente siempre esté profundizando porque no se siente satisfecha. Empiezan a ver pornografía, después empiezan a masturbarse, después tienen sexo con una muchacha a la que no aman ni tienen sentimientos por ella, pero después empiezan a buscar a otras y llegamos a planos donde inclusive la homosexualidad está tocando la puerta de gente que se sentía muy varonil, o el lesbianismo, el de mujeres que se sentían muy femeninas. Esa es nuestra realidad, somos pecadores. Pero esta mañana quiero además decirles que a pesar de esa condición de ser pecadores, Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Así que puede empezar a tomar nota desde acá. Ve, Dios me ha llamado a ser su hijo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, fiel es Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por eso? Fiel es Dios. Mire esto, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hemos dicho que somos pecadores, y lo somos. Y somos pecadores por dos razones. Primero, porque el pecado está en nuestra naturaleza. Adán y Eva pecaron contra Dios y esa condición de pecadores se ha extendido desde ese momento a toda la humanidad. En la religión católica romana llaman a eso el pecado original. Sin embargo, en el cristianismo sano no llamamos a eso el pecado original porque tiene otras implicaciones, sino que lo llamamos el pecado de naturaleza. El pecado de naturaleza indica que mis padres pecaron, mis abuelos pecaron, mis bisabuelos pecaron, y de ahí para atrás todos han pecado, y eso se ha transmitido genéticamente, al punto que cuando mi pequeña hija nació, yo supe, ha nacido un pecador más que necesita la salvación del Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué usted hizo esa declaración si su niña cuando nació en ese instante no había cometido ningún pecado? Porque el pecado de naturaleza se transmite así como se transmite toda la carga genética. Ustedes en ocasiones ven a mi pequeña niña mirando así. Y cuando ustedes la ven, dice, ¡ay, igualita al papá! Le encanta comer arroz. ¿Por qué? ¿Porque le damos mucho arroz? No, porque al papá le encanta el arroz en todas sus presentaciones. Esta mañana vino y me regañó acá adelante y salió furiosa porque no le di una chupeta y salió caminando así. Cuando yo iba por ella para arreglar el asunto, mi suegra me dijo, igualita a Mariana. Cuando mi esposa Mariana se enoja, ella camina así. Así que uno sabe que no es una sola molestia, está enojada. Así como esa carga genética se transmite, el pecado también se transmite y eso es lo que conocemos como pecado de naturaleza. Por más que usted ame a su papá, por más que usted ame a su mamá, por más que usted haya hecho declaraciones, vea, mi mamá era una santa, olvídese de eso.
Todos somos pecadores y ese es el pecado de naturaleza. Pero en segundo lugar, somos pecadores porque nosotros también hemos hecho lo que es pecado y a ese tipo de pecado lo llamamos pecado personal. Yo traigo una carga genética, pero además yo mismo he pecado. No solo por la responsabilidad de esa carga genética, sino porque yo mismo he descubierto que el pecado me atrae y me seduce. Y en cuanto a estos dos conceptos, el apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 5, versículo 12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Lo invito a meditar en lo siguiente. Cuando alguien muere y cuando la información de ese deceso empieza a propagarse, una de las primeras preguntas, si no la primera pregunta que hacemos es, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Otros dicen, pero es que estaba enfermo. ¿O qué tenía? Si la persona murió no por muerte natural, sino de manera accidental o inclusive porque alguien le quitó la vida, queremos saber el motivo o la causa, los móviles, los hechos. Hoy en día que hay tantas cámaras en tantos lugares, entonces queremos ver el momento exacto. Es decir, siempre estamos buscando la causa de la muerte. Es cierto que las enfermedades llevan a la muerte, lo mismo que los homicidios, los accidentes mortales y el suicidio. Pero entienda esto, esas son solo las formas como se manifiesta una realidad. Y es que la muerte ha venido a la humanidad por causa del pecado. ¿Por qué nos morimos? Porque somos pecadores. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué moriré si Jesucristo no regresa antes? ¿Por qué morirá usted si Jesucristo no regresa antes? Porque aunque hemos sido perdonados, hemos pecado. Y el peso del pecado está en nuestra corriente, de tal forma, en nuestra corriente corporal, de tal forma que hace parte de nuestra genética hoy en día. Pero además, por causa de ese pecado, por causa de lo que nuestros padres hicieron, por causa de lo que Adán y Eva hicieron y por causa de lo que nosotros mismos hemos hecho, el apóstol Pablo va a decir una cosa que es sumamente grave. En Romanos 3:23 él dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y aquí la palabra que Pablo usa para decir están privados de la gloria de Dios, en otras versiones es usada como están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, yo quise saber cuál se ajustaba más, si privados o destituidos. Y fui al idioma original, y el idioma original en el que Pablo escribió esto, que es griego, es la palabra justereo, y la palabra justereo significa inferior de calidad, estar deficiente. Cuando leí esta palabra y estuve estudiando, entonces entendí lo siguiente: Dios nos ha llamado a su reino, pero por causa del pecado todos tenemos un nivel que no es el nivel que Dios ha determinado para que podamos participar de su reino. Es por eso que le pedí a mi esposa que me ayude esta mañana con un ejercicio para que entendamos un momentico qué es esta palabra justereo. Ella va a venir hasta acá y va a invitar a unos amigos porque quiero que pensemos en lo siguiente. En los siguientes minutos, con el siguiente ejercicio, vamos a buscar a un nuevo pastor para íntima devoción. Y al buscar a un nuevo pastor para íntima devoción, nos encantaría que ustedes pensaran en cuáles son las características que un nuevo pastor debería tener. Muñeca, ayúdanos por favor. Bueno, hola, buenos días. Vamos a hacer algo muy fácil y rápido el día de hoy. Vamos a hacer una actividad. Entonces, en este momento, ustedes se convierten en los jueces. ¿Listo? Ellos van a ser nuestros participantes y ustedes van a decir si ellos están calificados para tomar el papel de pastor en íntima devoción. Bueno,
Vamos a hacer 3 pequeñas actividades y ustedes al final nos van a decir si alguien está calificado. Voy a poner el escenario y ya les explico qué vamos a hacer. Vengan para acá. Hoy en día, ¿cómo elegimos a los pastores? Vea pues. Bueno, cada uno va a lanzar desde acá donde está Alexa. Tiene que enchorrarlo en algún vasito. Hay un vaso especial. Tienen que descubrir cuál es. Listo. Descalificada. Pacho, ¿no comiste patacón? Como que se van a quedar sin pastor. Listo. Primera prueba. Todos digamos. Segunda prueba. Segunda prueba. Algunos hermanos que les pedí el favor van a ponerse de pie en este momento. Bueno, voy a ir por otros 2 y los hermanos que están acá, cuando ya estén de pie, nos van a decir cómo se llaman los hermanos que están de pie. Vamos a empezar por Bernie, pero espérame, yo paro a otros 2. No, ya. Ninguna. Pero ninguna, yo no me hago nombre. Mayra, Grace. No se pueden sapear. Tampoco vayan a decir los nombres en alto. La segunda prueba es que tienes que decir los nombres de las personas que están en pie. Tenemos 5 en este momento. Ay. Mayra. Patricia. Gracie. No. Y ya la otra dos no sé. Ahí ya les sapearon a ustedes. Jonathan. Mayra, Patricia, Gracie y tampoco sé. -1, no es Gracie. Gabriel. A usted es trampa porque tiene las dos. Claro. Gracie. No sé más. Clara Patricia. Clara Patricia. Pacho. Bueno, yo porque le escuché a ella, pero es Patricia, yo lo demás yo no me acuerdo. Último participante, Alexa. Alejandra, Patricia, Grace y las otras 2 no. Bueno, Entonces, la segunda prueba, todos. y la última prueba, la más fácil de todas. Y eso que se las rebajamos. En orden, los libros del Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento, porque habíamos pensado en la Biblia completa, así que No, tampoco. Marcos. No, perdón.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, en Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, no me acuerdo más. Mateo, Lucas, Juan, Pedro. No. Ordénamelo. Y apenas me acuerdo de dos porque juegan softball conmigo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. No, Todos. Démosle un aplauso a ellos que se arriesgaron a estar acá. Gracias, muñeca. Ahora pensemos en esto. ¿Qué pasaría si después de no pasar las pruebas, alguno de ellos fuera nombrado pastor? ¿Se sentirían ustedes satisfechos de que uno de ellos fuera el pastor? En el primer ejercicio había un vasito que tenía el nombre de Jesús escrito por debajo. Todo pastor debe estar enfocado en Jesucristo. En el segundo ejercicio, un pastor debe conocer el rebaño. Por eso hablábamos de sus nombres. Y en el tercer ejercicio, pues un pastor debe conocer la palabra de Dios. Quisimos hacer este ejercicio sin la intención de ridiculizar a nuestros hermanos. Pero lo que queríamos decir con esto es que así como ellos no tuvieron el nivel para aspirar al cargo, ninguno de nosotros en la condición de pecado puede aspirar al reino de Dios por causa del pecado mismo. Y es a eso lo que Pablo quería decir cuando decía, somos de inferior calidad, somos o estamos deficientes por causa del pecado. Mire una vez más conmigo el versículo 23 de Romanos 3. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando Pablo estaba diciendo, están descalificados, lo que estaba diciendo es, no tienen el nivel para hacer parte de algo, no tienen la altura para lograrlo, no cumplen con los requisitos para aspirar a un ascenso. Tal vez a usted le ha pasado alguna vez que ha aspirado a alguna vacante laboral y aunque usted cumple unos requisitos, también es cierto que no cumple otros. Usted mismo sabe que está descalificado. Eso pasa con nosotros por causa del pecado. Todos estamos descalificados para el reino de Dios. No hay ningún ser humano que pase la entrevista con Dios. No hay nadie que tenga todos los requisitos completos para satisfacer a Dios. Y eso es algo que no debe sorprendernos. Hasta nosotros tenemos requisitos para aceptar a las personas. Las suegras reparan de arriba a abajo a las futuras nueras. Los empresarios les esculcan la vida a los aspirantes a un trabajo. Los médicos deportivos le hacen pruebas exigentes a los jugadores de fútbol para saber en qué estado está su rendimiento. Y así muchos escenarios en los que escogemos a los que están en el mejor nivel. Dios hace lo mismo y Él ha determinado que ninguno de nosotros está en condiciones de participar de su gloria. Piense por un momento en esto. Dios ha preparado un reino y usted y yo, por causa del pecado, no podemos participar en él. Piense en las cosas que usted ha hecho en secreto. Piense en las mentiras que usted ha dicho para no quedar mal con las personas que ama. Dios las conoce y eso nos hace estar descalificados ante Él. Esa es nuestra condición real. Sin embargo, Él mismo, Dios mismo, quiso salvarnos. Quiso hacerlo no bajando el estándar de calidad para entrar en su reino. ¿Qué pensarían ustedes si estos hermanos que vinieron acá con el deseo de aspirar a ser un nuevo pastor en la iglesia no cumplen los requisitos, pero nosotros nos inventamos pruebas más fáciles para que ellos pasen y entonces así generar una
mediana satisfacción. Dios no ha bajado los requisitos, pero lo que Él sí hizo fue que, no bajando el estándar para su reino, vino a pagar el precio de nuestros pecados y transgresiones, y quiso hacerlo porque nos ama. Y entonces aquí tenemos que romper con todo estilo de pensamiento que nos lleva a creer que nos acercamos a Dios por la práctica de nuestra religión. Nos hemos acercado a Dios porque Él mismo nos ha acercado, porque Dios es un ser que ama. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice, y antes de leerlo quisiera preguntar, hermanos, ¿cuántos aquí tienen una convicción de que Cristo murió por ustedes? En el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos, Pablo dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. Lo hemos visto, gente que entrega sus riñones, gente que entrega su corazón por otra persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Cuando Pablo dice acá que los malvados eran incapaces de salvarnos, Pablo no está hablando de un grupo de personas ajeno a nosotros. Los malvados por los que Cristo murió, según el versículo 6, somos nosotros, usted y yo. Por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra irreverencia, por causa de nuestros actos de injusticia, por causa de nuestra impiedad, Cristo tuvo que morir porque usted y yo hacíamos todo esto. Hace algunos días, Victoria, mi hija, a quien amo inmensamente, estaba haciendo una actividad que le gusta mucho, estaba nadando. Y como está aprendiendo, entonces ella estaba feliz metiendo la cabeza y desplazándose. Yo la estaba acompañando y yo mismo estaba feliz de verla a ella feliz. Ahora bien, cuando vi que esa actividad estaba prolongándose, le dije, hija, vamos a parar un ratito. Considero que necesitas descansar unos minutos. Y yo lo pensé así porque me di cuenta que estaba muy agitada y ya había empezado a tragar agua, entonces cuando salía tosía y su corazoncito estaba a muy alta velocidad. Ella me escuchó, pero empezó a hacer la actividad con menos intensidad y mirándome para saber qué cara haría yo, porque ella sabía que estaba desobedeciendo, así que se metía y me miraba. Le dije, hija, ya te di una instrucción. Sin embargo, eso que ella estaba haciendo es algo que ella disfruta tanto que en definitiva no podía parar de hacerlo. Traté de ponerme en su lugar y entré en un conflicto. Yo quería que ella reposara por el bien de ella, pero también quería que ella lo disfrutara. Finalmente la razón se impuso a la emoción y le dije, para ya y descansa, y si no lo haces te voy a castigar. ¿Qué creen ustedes que ella hizo cuando yo le dije eso? Pues se dejó vencer por la tentación y lo volvió a hacer una y otra vez. Finalmente le dije, hija, en cuanto lleguemos a la casa, tú y yo vamos a tener una conversación porque te voy a castigar. Pasaron unos minutos, puede que hayan sido como unos 30, y la niña se me acerca y me dice, papi, dime hija, ¿me perdonas? Yo me quedé mirándola fijamente mientras ella hacía lo propio y yo tenía muchas ganas de perdonarla. Es que en realidad no estaba haciendo algo malo.
Yo quería que ella siguiera disfrutando su actividad, quería que ella estuviera en paz, pero yo me había metido yo mismo en problemas, yo ya le había dicho que la iba a castigar. Así que se me ocurrió preguntarle, Victoria, ¿por qué te debo perdonar? Y sin pensar ni 2 segundos, la respuesta que me dio fue, papi, porque tú me amas. No solamente venció mi argumento, no solamente evitó el castigo, sino que me dio una tremenda enseñanza. Queridos hermanos, nuestro Dios nos ha perdonado a nosotros que somos sus hijos, porque nos ama. El versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios apostó todo por nosotros, aunque ninguno de nosotros hubiese apostado algo por Él. ¿Se imaginan donde Dios hubiera dicho, muy bien muchachos, ¿cuántos quieren el premio de la salvación? Se lo doy al que no se meta más a la piscina. ¿Alguno de nosotros habría dejado de disfrutar el sumergirse a la piscina? La respuesta es no. Sin embargo, Dios no quiso hacer un trueque, sino que lo arriesgó todo. Y por eso Jesucristo vino a morir para demostrarnos que Él nos ama. Queridos amigos, Jesucristo murió por ustedes porque Dios quería demostrarles su amor cuando estaban descalificados para ser parte de su reino. Sigue diciendo Pablo en el verso 17, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo, y mire esto, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Así que observe que este tema de reconocer que somos pecadores y de entender que Dios nos ha llamado por su amor está directamente implicado con su reino, porque es la única manera de que nosotros cumplamos con el estándar que Dios ha fijado. ¿Cómo? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor, porque gracias a su muerte, el pago de nuestro pecado, Él lo cargó y ahora nosotros hemos sido justificados gratuitamente. Recordemos un poco lo que hemos dicho hasta acá. Hemos dicho que hay que reconocer que somos pecadores, hay que escuchar el llamado de Dios a ser sus hijos, pero creo que me da tiempo para decirle una cosa más, y es que aunque Dios nos ha llamado, debemos vivir dignamente por causa del llamado. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12, el apóstol Pablo dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Esta es la palabra de un pastor que está hablando con su congregación. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Miren lo que hace un pastor. Los hemos animado, los hemos consolado, los hemos exhortado ¿a qué? A llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Pablo está diciendo, Dios ha preparado su reino. Para que cumplamos el nivel y el estándar de su reino, Jesucristo murió y por eso Él nos ha llamado. Pero para participar en ese reino, tenemos que vivir de una manera digna a ese llamado de Dios. Ya vimos parte de lo que Dios ha hecho para aceptarnos en su reino. Si volvemos por un momento a la carta de Pablo a los romanos, podremos señalar algunas acciones divinas para nuestro bien. Quiero que mire por un momento lo que he resaltado en color verde. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos,
en el tiempo señalado. Primero, Cristo murió por los malvados. Ya dijimos, por usted y por mí. Dice Pablo, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8. Pero, segunda cosa, Dios demuestra su amor. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que ama en silencio? Hace algunos años atrás se encontraron dos personas y se alegraron tanto al encontrarse. Y él le decía a ella, ¿cómo estás de linda? Y ella le decía, ¿y tú cómo estás de apuesto? Y saber que nunca me dijiste nada. Y el otro le dijo, no, pues yo no me atrevía, pero yo sí te amaba en silencio. Dios no nos ama en silencio. Él lo demuestra y lo demuestra con acciones. Tercera cosa, lo demuestran que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido, cuarto, justificados. Entonces llega mi esposa y me dice, amor, sí la vas a castigar, porque ella no había escuchado la conversación. Y le dije, no la voy a castigar. Y le dije a mi esposa, mi medida fue incorrecta. Dios nunca dirá mi medida fue incorrecta porque Dios es justo. Pero ¿sabes lo que ha hecho Dios? La palabra justificación significa que Dios, cuando nos ha amado y nos ha perdonado en Cristo, nos ha quitado todo el ropaje de la vieja naturaleza, nos ha limpiado por completo y ahora nos presenta delante de Él como inocentes. Usted y yo sabemos que no somos inocentes, pero Dios, que es justo, sabe que como Él ya cobró el precio con la muerte de Cristo Jesús, Dios no cobrará doble precio, no cobrará el de Él y no cobrará el tuyo. Jesucristo nos ha justificado pagando el precio por nosotros. Y luego Pablo dice, con cuánta más razón por medio de Él, quinto, seremos salvados del castigo de Dios. Hace 15 días les decía, debemos entender la salvación de Dios en dos sentidos. Dios algún día derramará su ira. Todo esto va a ser destruido por el fuego, dice la palabra de Dios. Pero también debemos entender la salvación desde otro aspecto. Y es que viviremos eternamente con Cristo Jesús para gloria de Dios nuestro Padre. Y no solo eso. Tuve una conversación con una dama el viernes que ha perdido su hogar y me decía, yo podría perdonar, pero hay cosas que son irreconciliables. En términos humanos eso es cierto, pero en términos espirituales, mire lo que dice la palabra de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios, mire esto, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Después de decir mi hija, papi, perdóname porque tú me amas, ¿saben qué me dijo? Papi, nos metemos otro gatito chiquitito y ya. Para ella debió haber sido suficiente que yo le dijera, listo, no te voy a castigar. Pero es muy bueno ser perdonado, es muy bueno ser declarado inocente, pero hay una cosa que necesitamos, ser reconciliados para tener una relación de amor con nuestro Padre. Así que le dije, está bien, vamos a otro gatito chiquitito y ya. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Jesucristo murió una vez, pero nunca más volverá a vivir. Y dado de que Él vive eternamente, nunca, repíteme. Entonces repito yo, me equivoqué yo. Jesucristo murió una vez. Y dado que Él vive para siempre, tenemos la seguridad de que nuestra salvación también es eterna para gloria de Dios. Ese es el llamado de Dios. Dios nos ha dado un sustituto, Cristo Jesús cargó nuestros pecados. Dios nos amó sin que nosotros hubiéramos dado señales de querer arrepentirnos. Dios permitió que su Hijo muriera por nosotros.
Nos justificó, es decir, nos declaró inocentes aunque éramos culpables. Y no lo hizo para aparentar un triunfo, lo hizo porque si Jesús ya pagó el precio con su muerte, Dios no cobrará doble precio por el pecado. Nos salvó de su castigo que derramará el día de su ira, del infierno, por si morimos antes del día de su juicio, y del lago de fuego y azufre, que es el lugar final de condenación, porque habrá eterna muerte espiritual, sufrimiento y dolor. Dios nos reconcilió porque nos acercó a Él y nos dio el Espíritu de su Hijo Jesús para que ahora seamos hijos suyos. Dios nos salvó para preservarnos, dado que Jesús nunca más morirá y tenemos la seguridad que esta salvación que nos ha dado es eterna y para siempre. ¿No les parece grandioso todo esto que ha hecho el Señor? Pero ¿cómo respondemos a ese llamado? ¿En realidad estamos viviendo dignamente el llamado? Si leemos una vez más lo que Pablo dijo a los tesalonicenses, dice: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Cómo esperas tú que viva el jugador de fútbol que tu equipo compró por un alto precio? Acabamos de ver la compra que acaba de hacer un equipo en México por un jugador que dicen que es el mejor jugador de fútbol de la historia de Colombia, James Rodríguez. Si usted fuera el dueño de ese equipo, ¿desearía que este muchacho andara en borracheras, en escándalos, sentado en la banca sin jugar un solo partido? ¿Cómo esperas que te hagan un trabajo cuando has contratado a una persona que te han recomendado como sobresaliente en lo que hace? ¿Quieres que esa persona te cobre caro, pero ponga los materiales más baratos? Tú sabes que no deseas eso. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo está esperando Dios que vivamos este llamado a su reino y a su gloria? Y quería traer un listado de situaciones en las que podríamos confrontar nuestra manera de vivir. Pero dije, no serán mis palabras, sino que será la palabra misma de Dios la que nos diga cómo vivir dignamente este llamado. ¿Trajeron Biblia? Todos los que trajeron Biblia vamos a leer un largo capítulo y vamos a leer medio capítulo. Efesios capítulo 4, versículos 17 y siguientes, y luego el capítulo 5. Para quienes no han traído Biblia, aparecerán los textos en pantalla y también para los que están en nuestra señal de televisión. Pero me encantaría que usted tomara su Biblia para que sepa que aquí está escrito cómo desea Dios que vivamos. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen, amada iglesia? Vamos a leer como la canción. ¿Saben cómo es la canción? Despacito. ¿Listo? Así que les digo esto. Quédense sentados. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. Miren dónde arranca todo. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Así que no son un buen ejemplo. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Alguien dirá, pero es que yo vivía así en el pasado. Entonces Pablo dirá, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, y aquí nos va a explicar toda esa teoría que nos dio anteriormente, aquí nos va a decir cómo aplicarlo. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Mire esta pues que caemos ahí tantas veces. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí vienen las actitudes y las conductas. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Mire los que son vulgarotes y groseros y que para decir una cosa tienen que usar 10.000 palabras sucias. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Parecen muy chistosos, pero no deben estar en nosotros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Termina diciendo Pablo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Voy a hacer un paréntesis acá. Si en algún momento ves fea a tu esposa, el culpable eres tú. Porque si tú vas a imitar a Jesucristo,
Tú tienes que hacer que ella esté radiante. Tu amor la embellece. Cierro el paréntesis. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Capítulo 6, verso 1 al 9. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ustedes que trabajan y le dan su fuerza laboral a otras personas, en la época de Pablo eran esclavos, hoy son obreros o empleados. Y dice Pablo, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hoy en día sí que es difícil encontrar empleados que se comporten así. El año pasado me llamó un empresario no cristiano para decirme cuánto le había pesado contratar a un miembro de esta congregación porque era tosco y grosero. Me sentí tan avergonzado. Pablo dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo, sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de ser esclavos, dejando de amenazarlos. También hay unos empleadores que son señores feudalistas y esclavistas. Eso no agrada al Señor. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amor o un mismo amo en el cielo y que con Él no hay favoritismos. Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos viviendo de una manera digna del Señor? Ya Él ha hecho lo que le correspondía para salvarnos. Ya Jesucristo ha hecho lo que le correspondía para acercarnos al Padre. ¿Habrá algunos comportamientos de inmoralidad en nosotros todavía? ¿O algunas malas actitudes que, como están ocultas y nadie las ve, hemos decidido que dirijan nuestra forma de ser? Pablo dice, los hemos animado, consolado y exhortado, miren esto, a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Padre. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.